Damos inicio a la segunda parte de la guía de estudio número 1 del curso de idioma español. Para esto, pues vamos a recordar, la semana pasada aperturamos la guía número 1 y estuvimos hablando del tema de la estilística. El día de hoy le vamos a dar seguimiento a este tema. Recordemos entonces que la estilística es una forma o es el enfoque que utiliza el autor para respecto al lenguaje para dar a conocer el texto. Entonces, en otras palabras, es el estilo, pero ese estilo depende de la época, depende de las circunstancias, de la situación, del contexto e incluso de la personalidad del autor mismo. Eso es lo que nos dice la estilística. Dentro de la estilística, entonces vamos a hablar de que existe un lenguaje figurado. Ese lenguaje figurado entonces nos dice, en las obras literarias los autores utilizan el llamado lenguaje figurado. Este hace de la, este hace de la necesidad de dar nuevos significados a las palabras que empleamos cotidianamente para referirnos a objetos concretos con el fin de referirnos a conceptos abstractos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y dice, por ejemplo, la palabra corazón hace referencia a un órgano del cuerpo humano. Sin embargo, en la expresión de, en la expresión te entrego mi corazón, se utiliza la palabra corazón para referirse al centro de las emociones específicas, específicamente el amor. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Entonces, dice, el lenguaje figurado entonces es cuando se emplean aquellas palabras que van en realidad, si lo vemos, el concepto real del término, definitivamente no se podría emplear de esa manera, pero por eso es que se conoce como lenguaje figurado, porque dice esto es emplear o utilizar algunas palabras para llevar a la imaginación o bien para referirse a algunos conceptos abstractos, es decir, algo que es irreal, algo que no se puede tocar, que no se puede que realmente no se puede ni ver, ni sentir, ni palpar de tal modo. O sea, realmente hablando no es posible. Por eso estoy hablando de algo abstracto, algo que no está. Y el ejemplo claro, pues es el término corazón. Podríamos utilizar algunas otras palabras para referirnos al lenguaje figurado. Aquí dice, corazón es un objeto concreto en el primer caso. En el segundo representa una idea, un sentimiento. Entonces ahí vemos cómo se utiliza el lenguaje figurado. Dice, el lenguaje figurado surge entonces por una asociación de ideas, la metonimia y la sinécdoque son dos formas de lenguaje figurado y ahora los vamos a ver a qué se refiere con estos dos términos, cómo es que se utilizan estos dos términos y de qué manera se pueden emplear. Podemos utilizar algunos otros ejemplos de lenguaje figurado, como por ejemplo, al utilizar la frase podríamos decir, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, los cabellos son de oro. Ahí hay una frase del lenguaje figurado. Obviamente el cabello, literalmente, si hablamos del cabello, todos sabemos que el cabello no puede ser de oro, pero aquí estamos utilizando una figura como para expresar una idea de que son brillantes, son llamativos, lucen, expresan brillo, llaman la atención. Por ejemplo, otra frase que hemos escuchado es, tus ojos son dos luceros. Definitivamente no es posible, ¿verdad? No puede ser que hayan ojos como un lucero, ¿verdad? No. Dice, eh, otra frase puede ser, la tarea de ayer es pan comido. Tampoco, ahí vemos el lenguaje figurado. Dice, el interior del coche era un congelador. Definitivamente
tampoco, ¿verdad? Ustedes saben que no es posible, aquí estamos empleando el lenguaje figurado y las palabras que está utilizando pues, nos llevan a la imaginación, ese es el punto, ¿verdad? Nos llevan a crear una idea ilusa, una idea falsa, algo que no es real. Dice, tu estómago es un pozo sin fondo. Aquí vemos también otra forma de expresión del lenguaje figurado. Y así vamos a ir encontrando algunos otros, pero vamos a ver, dice que el lenguaje figurado utiliza o surge a través de la asociación de ideas y dentro de este lenguaje figurado se pueden utilizar dos formas. La primera es la metonimia y la segunda es la sinécdoque. Esta palabra está un poco complicada de pronunciar, ¿verdad? Sinécdoque es el término correcto porque tiene acento. Es entonces la metonimia y dice, consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra, con la que tiene una relación de causa y efecto, de sucesión o de tiempo. Ejemplo, dice, su llanto me conmovió y la explicación nos dice, la causa es la tristeza o la angustia de la persona que llora. El efecto es el llanto. El lenguaje de decir su llanto me conmovió, decimos, en lugar de decir, perdón, su tristeza me conmovió, decimos, su llanto me conmovió. Perdón ahí por la resolución de la presentación, pero estas letras aparecen en celeste en el libro, en el texto original, y ahí sí definitivamente no se logra tener mayor claridad. Eh, entonces sí les voy a pedir que van a tener que acercarse a su dispositivo para poderlo leer claramente. No sé si solamente a mí me pasa, pero disculpen ahí por esa resolución que está un poco baja. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro del lenguaje figurado, porque dice en lo que es la metonimia, porque nos dice que esta, dice, consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra. Y ahí estamos empleando el lenguaje figurado. Otros ejemplos podríamos mencionar y decir lo siguiente. Mi mujer, mi dulce tormento. Definitivamente no, ¿verdad? Dice, mi mujer, mi dulce tormento. Aquí vemos el lenguaje figurado en metonimia, pero definitivamente pues no se puede emplear de esta manera, ¿verdad? Estamos llamando a una cosa por otra, porque aquí el concepto nos dice consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra. Es una, es una figura, simplemente es una figura que, como vemos, lo que busca es llevarnos a la imaginación. Otro ejemplo que podríamos decir sería el siguiente. Estoy buscando alguno que tenga las palabras sean a nuestro contexto. Por ejemplo, la policía lo llenó de plomo. Definitivamente no, ¿verdad? La policía lo llenó de plomo, no es literal que así suceda, ¿verdad? En todo caso sería la policía le disparó repetidamente, o la policía le dio muchos disparos o ejerció muchos tiros, utilizar el término real, pero acá la expresión es la policía lo llenó de plomo. Entonces ahí vemos que se emplea una idea o la idea real es empleada por otra. Por ejemplo, dice, María es el María es primer violín en la orquesta. Aquí definitivamente está empleando de manera errada, ¿verdad? Porque María no puede ser el primer violín, ¿verdad? Literal.
pero se refiere a que es el primer lugar o ocupa el primer lugar dentro de los que están ejecutando el violín. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, vemos ahí algunos ejemplos de cómo se aplica la metonimia, que es la sustitución o es utilizar o llamar a una cosa por el nombre de otra. Y aquí teníamos el ejemplo, ¿verdad? Donde decía, tu llanto me conmovió. En realidad, pues no era tanto el llanto, sino era la tristeza que poseía la persona, o aquí dice, o la angustia, y eso es lo que mueve a. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de qué es metonimia. También tenemos lo que es el sinecdoque. ¿En qué consiste este? Y dice, consiste en nombrar al todo por una de sus partes. Ejemplo, vamos a ver, voy a leer la frase de abajo porque no logro distinguir la palabra del ejemplo. Dice, en la oración, la mujer ha tenido un papel importante en la historia de la humanidad. Se utiliza el singular mujer por el plural mujeres. La expresión significa, las mujeres han tenido un papel importante en la historia de la humanidad. Entonces, este sinécdoque dice consiste en nombrar al todo por una de sus partes, es decir, en lugar de hablar de manera plural, lo que hacemos es hablar de manera singular o desde el punto de vista en singular. Vamos a ver algunos otros ejemplos de donde podemos utilizar este término o esta figura literaria. Esto es una figura literaria, ¿verdad? Entonces vamos a ver en dónde la podemos emplear. Y los ejemplos nos dicen lo siguiente. Dice, por ejemplo, podríamos nombrar, puede ser en el sinecdoque, puede ser el todo por la parte por el todo, la especie por el género, podría ser el género por la especie. La idea es que el punto del sinecdoque es que se utiliza un elemento o se habla en singular, pero en realidad el punto es que el enfoque o la idea va a ser en plural. Esa es la figura literaria. Vamos a ver aquí, dice en el ejemplo, la corona decidió aumentar los impuestos. Cuando habla de la corona, se está refiriendo al reino, ¿sí? En general, al dominio, al poder que rige o que está al mando, porque dice, la corona decidió aumentar los impuestos. La parte de la corona monarca por el todo el reino que encabeza, es decir, que ahí está hablando de la monarquía, está hablando del reino en general, de las autoridades, a eso se refiere, pero utiliza el término la corona. Otro ejemplo dice, Argentina jugó muy bien, pero no tanto como Brasil. Ahí está haciendo referencia al todo, Argentina y Brasil, pero aquí vemos que hace una referencia a el país, pero en realidad se está refiriendo al equipo de fútbol del país, porque dice, Argentina jugó muy bien, pero no tanto como Brasil. El todo el país por la parte del equipo. Entonces, aquí estamos viendo esta figura que se está empleando el nombre del país para especificar o decir que es el equipo de el país. Otro ejemplo dice, el soldado levantó el acero
y le asestó un golpe mortal. El material es el metal, por la cosa que es la espada. Aquí definitivamente dice, el soldado levantó el acero y le asestó un golpe mortal, pero el acero, ¿a qué se refiere con ese acero? Entonces está hablando de un metal y ese metal específico es su espada. Otro ejemplo, tienes plata, el material, el metal con el que alguna vez se hicieron las monedas, por la cosa, el dinero. Entonces, hoy usted sabe que se emplean algunos sinónimos de dinero y aquí está utilizando la palabra plata. En realidad, la plata pues es el material que se emplea para, o se empleó mejor dicho, porque ya no se hace de plata, y de eso era que se hacía antes el dinero. Entonces ahí vemos que en realidad lo que está diciendo es que si tiene dinero. Otro ejemplo dice, gracias a la tecnología el hombre alcanzó las estrellas. El género hombre, aquí vemos similar al ejemplo que vimos en nuestra lectura que habla, dice la mujer, pero en realidad no es la mujer específica, sino está hablando del género femenino. Y aquí pasa lo mismo, porque dice el hombre alcanzó las estrellas, el género hombre por la especie, toda la humanidad, y luego el todo, las estrellas por la parte, la luna. ¿Sí? Entonces aquí vemos dos figuras en esta frase, que es el hombre y las estrellas. El hombre se está refiriendo claramente, dice, a la humanidad, y las estrellas, pues está hablando de el viaje que han hecho al espacio, específicamente cuando han viajado a la luna. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de lo que es el sinécdoque. Vea la diferencia entre utilizar la primera figura. La primera figura entonces es lo que es la metonimia, y la metonimia dice que es la sustitución o llamar a una cosa por otra, a diferencia del sinécdoque, que el sinécdoque, perdón, es utilizar una palabra, pero en realidad pues ese no es su significado real, sino es la sustitución, es la idea que se da. Entonces, el lenguaje figurado, eso es lo que busca, o los autores, mejor dicho, al emplear el lenguaje figurado, pues lo que buscan es que en las obras se puedan utilizar algunas palabras que empleen a la original o a la idea principal, y lo que hagan pues es llevar a la imaginación o llevar a la idea de la creación de algunos conceptos abstractos, es decir, algo que no existe o que no es así, realmente no es así. Entonces, esto es las figuras literarias. Aquí tenemos un texto para que puedan realizar una lectura, es de la literatura en la Edad Media, cómo era que se daba la literatura o cómo surgió la literatura. De hecho, no había tanta literatura y no todos tenían acceso a la literatura. Solo dependiendo de las clases sociales, pues se tenía acceso a la literatura. Los grupos menos privilegiados definitivamente no, ¿verdad? Entonces aquí hay un texto para que ustedes puedan leer. Esto es cultura general, cómo era la literatura en Grecia, los primeros autores, cuál era el enfoque de los textos u obras literarias. Y además, aquí hay unos ejercicios también para que ustedes puedan resolver, y de este modo, pues también ustedes puedan practicar los temas que vimos anteriormente. Entonces, esto es el contenido de la guía de estudio número 1 del curso de idioma español, y con esto concluimos el día de hoy.